Muy buenas tardes a todos. Hoy nos reunimos para llevar a cabo una mesa redonda, donde haremos un debate fundamental para entender lo que es la mecánica del juicio de amparo indirecto. Pero no solo lo haremos de una perspectiva únicamente teórica, sino que también confrontaremos la doctrina con un caso real. El objetivo de esto es trascender la lectura mecánica y analizar la realidad procesal. ¿Cómo es que se defiende un derecho? ¿Cómo se construye la demanda? ¿Y cómo la autoridad justifica su actuar? Mi nombre es Kelvin Garfias y me acompañan mis compañeros, Yaneli, bienvenida, Muchas y gracias, Osman. licenciado. Todos Gracias. somos estudiantes de la licenciatura en juicios orales con énfasis en litigación y juzgamiento oral de la Universidad para la Excelencia e Innovación Profesional y Expro. Bien, a través de este video, mis compañeros y un servidor haremos un análisis para dar estructura a nuestro debate. Lo dividiremos en tres grandes ejes. Primero, el inicio del juicio con la demanda. Segundo, el informe justificado como la voz de la autoridad. Y tercero, las consecuencias procesales de su omisión o bien de su deficiencia. Finalmente, confrontaremos la teoría con el caso del señor Bernardo Vicente Hernández. ¿Estamos listos? Así es, Perfecto. así es, licenciados. Para comenzar, le cedo la palabra a mi compañera Yaneli, quien nos hablará sobre los cimientos de todo amparo. La demanda. Adelante, Yaneli, te escuchamos. Muchas gracias, moderador. Efectivamente, el juicio de amparo comienza con un acto procesal fundamental, lo que es la demanda, como bien señala Contreras en nuestra lectura. Esta demanda no es solo un simple escrito, es el acto inductivo de la queja, el antecedente jurídico que define la controversia. Y aquí es donde el quejoso, con su procurador, debe de ser absolutamente preciso. En el artículo 116 de la Ley de Amparo nos marca los requisitos, pero quiero enfatizar lo que es la precisión del acto reclamado. En este debate a veces se piensa que es solo señalar un, pero la doctrina nos dice que es mucho más allá. Pero este acto reclamado debe de ser cierto y concreto. Contreras menciona que su indeterminación puede generar causal de sobreseimiento. Si el quejoso no es claro, si se funde una orden de aprehensión con una comparecencia, el juez podría, por inexistencia del acto. Ahora, licenciado Osmar, yo sostengo que la precisión es la clave de la estrategia del quejoso. La doctrina de Contreras sobre la indivisibilidad de la demanda es real si los actos están ligados. La demanda es un todo, pero si el quejoso se equivoca y señala actos aislados, es independiente. El juez podía admitirla, podía admitir esa parte o bien podía desecharla. ¿No creen que en la práctica los abogados a veces pecan, abarcar demasiado, reclamando todo y determinan debilitando su propio caso por falta de precisión? Es un punto muy válido. Muy buenas tardes, compañeros. Es un punto muy válido, licenciada Yaneli. Y aquí es donde la estrategia se encuentra con la técnica. Tienes razón, la demanda debe ser un verdadero psicolismo jurídico, ¿no? Como dice Contreras en la lectura. La premisa mayor son los preceptos constitucionales violados en este caso, y la premisa menor es el acto reclamado descrito con precisión, y en la conclusión es la violación. Si falla la premisa menor, todo este psicolismo, como lo estamos mencionando, se derrumba, ¿no? Pero déjame contraargumentarte en este punto, perdón. Si bien la Suprema Corte ha sido muy clara en que la demanda debe estudiarse de manera integral, no se trata solo de un capítulo de actos reclamados, sino en los conceptos de violación que el quejoso describe, un acto que no señaló formalmente. El juez en este momento debe tenerlo por reclamado. En ese orden, entonces te podría decir, ¿no es esta una válvula de escape que mitiga el rigor de la precisión?
Creo que en este punto la autoridad judicial, como bien apunta Contreras en la lectura, debe examinar la demanda como un todo, no por partes aisladas. Ahora bien, la pregunta entonces es, ¿hasta dónde el juez debe suplir la deficiencia del quejoso en la identificación del acto reclamado? Esto, moderador. Bien, excelente punto de debate que están tocando. Pareciera que la precisión es una obligación del quejoso, pero el juez, conforme lo planteas, Osmar, tiene un deber de suplencia en ciertos casos. Esto nos lleva a otro elemento vital de la demanda, los documentos que se acompañan. Contreras, en este caso, es muy claro, copias para cada autoridad, para el tercero perjudicado y para el MP. ¿Qué opinan? ¿Es un mero formalismo o una pieza clave para la eficiencia del proceso? Es una cuestión de eficiencia, moderador. No es un formalismo vacío. Como dice la tesis citada por Contreras, su finalidad es que el juez pueda cumplir con sus atribuciones, pedir informes, emplazar al tercero. Si no presentas las copias, la demanda se tiene por no interpuesta. O sea, en este caso real que analizaremos, probablemente el ayuntamiento tuvo que entregar copias del informe a las distintas áreas. La falta de ellas paraliza al juicio y pues en resumen, la demanda es la hoja de ruta. Si está mal trazada o le faltan algunas copias, el proceso se detiene antes de empezar. Muy bien. Entonces hemos establecido cómo se inicia el juicio. Ahora vamos a ver la otra cara de la moneda. Pasemos al segundo eje de que hablamos, el informe justificado. Osmar, te cedo la palabra para que nos expliques qué es y, más importante aún, lo confrontemos con el documento real que tenemos, el informe del Ayuntamiento de Macuspana. Gracias, licenciado Kelvin, por estar como moderador en este momento. El informe justificado es un acto procesal donde la autoridad responsable contesta. Para mí, en este punto, es el equivalente a la contestación de demanda en un juicio ordinario, como bien lo pudiéramos ver. Pero aquí surge el núcleo de nuestro debate en esta tarde. ¿Es realmente una contestación o solo una formalidad? Según en la lectura, Contreras nos comenta que debe contener un rubro, un proemio y, lo más importante, la justificación jurídica del acto, los argumentos de constitucionalidad y las causas de improcedencia que aduzcan. Es la oportunidad de la autoridad para defenderse y explicar que su acto no viola la Constitución. Bien, ahora veamos que el informe real que nos dieron en el Ayuntamiento de Macuspana, a través de su presidencia municipal, rinde su informe. Pero ahora, realmente, en este momento, a ti, compañera Yaneli, te leo el informe de lo que más o menos es, ¿no? O te hago la pregunta, ¿es una verdadera contestación? ¿Es cierto que su justificación se resume a que comenta el presidente municipal que no contamos con recursos económicos, o también argumenta que estamos en vías de cumplimiento, o que los recursos están etiquetados? ¿Crees que esto es una justificación jurídica válida o es una simple excusa administrativa que evidencia una falta de verdadera defensa jurídica? Te pregunto, Yaneli. Es un punto de quiebre total, licenciado. Aquí la teoría de Contreras se enfrenta a una realidad descarada. Contreras nos habla de argumentos jurídicos, de comparar el acto con la Constitución, pero en este ayuntamiento no hace eso. No hay un solo concepto de violación en su informe y no dicen el laudo es constitucional. ¿Por qué? Porque simplemente lo que dicen es que no hay dinero. Sus argumentos es político-administrativo, la deuda pública es estatal, la insuficiencia presupuestal, los recursos etiquetados, pues todo esto pues
da a entender que no están combatiendo la inconstitucionalidad de no pagar, están simplemente justificando su incapacidad material para cumplir. Desde la lectura estricta de la ley de amparo, este informe no cumple con la función de justificar lo que es el acto reclamado. Es una confesión de que el acto existe y que no ha cumplido, pero no es como tal, no es una defensa jurídica. Exacto, Yaneli. Pero esto me lleva a preguntarte nuevamente, ¿no crees que esto es una estrategia? Que el ayuntamiento, al no negar el acto, se está poniendo en una posición de vulnerabilidad procesal. Su defensa no es sobre el fondo del asunto, sino sobre una forma de cumplirlo. Pero la autoridad no puede excusarse en su propia falta de organización financiera para justificar que ya fue declarado inconstitucional. ¿Qué opinas? ¿Es una estrategia condenar al fracaso o es un intento válido de mostrar una voluntad de cumplimiento o para evitar ser declarado en rebeldía? Es una estrategia de alto riesgo y probablemente condenada al fracaso en el fondo. Están pidiendo al juez que entienda su problemática estatal, pero en el juicio no es solo un foro para discutir políticas públicas o presupuestos. Más bien es un foro de legalidad y constitucionalidad. Si la autoridad no puede pagar, debe solicitarlo en una vía de ejecución de sentencia, no justificarlo en el informe. Y aquí su defensa es débil porque no ataca la esencia de la violación constitucional que se le declara. Simplemente están diciendo no puedo, aunque quiera, y eso jurídicamente pues no es una defensa. Perfecto. Entonces hemos visto la fragilidad de lo que es el informe en un caso real. Esto nos lleva directamente al tercer eje de que vamos a hablar, las consecuencias procesales. En este caso, compañero Osmar, ¿qué hubiera pasado si el ayuntamiento no hubiera rendido el informe? Y dado que lo rindió, pero sin justificación jurídica de fondo, ¿cuál sería el efecto de esto? Gracias, moderador. Creo que aquí la ley de amparo es implacable, ¿no? Contreras igual nos menciona que de dos hipótesis derivadas del artículo 149, perdón, si la autoridad no rinde el informe, opera una presunción de certeza del acto reclamado. Es decir, en este caso, el juez da por cierto que el acto existe, pero, ojo, esto no significa que automáticamente se conceda el amparo. Si el acto por sí mismo es violatorio de garantías, como lo sería una orden de aprehensión sin fundamento, el juez lo concede. Pero si la inconstitucionalidad depende de cómo se fundó o motivó el acto, entonces la carga de prueba recae en el quejoso. En este caso en particular, el ayuntamiento sí rindió el informe como se lo mencionaban, o como lo mencionamos, perdón, pero lo hizo de manera deficiente. Como no negó la existencia del acto, este también, por cierto. Pero ahora, ¿qué hace el juez? Al analizar el informe, no existe una verdadera justificación jurídica, que la autoridad no argumenta porque su acto, que en este caso es el incumplimiento de pago, es constitucional. El juez procederá a analizar los conceptos de violación del quejoso. Aquí quiero cerrar con una síntesis a la luz de este caso. ¿Qué crees que resuelve el juez? En cuanto al quejoso, pues seguramente argumentó violación a la garantía de la audiencia y a la seguridad jurídica por esta falta de pago. La autoridad en su informe no refuta esos argumentos, solo habla de recursos, no es esto para ti, la evidencia de que la autoridad renunció a su defensa y que el juez no tendrá más remedio que conceder el amparo. Así es, licenciada Yaneli. El informe final es que la autoridad falló en su carga procesal. El informe justificado, como bien lo define Contreras, volvemos a lo mismo, es la oportunidad de la autoridad para contestar. Al no hacerlo de manera efectiva,
al no desvirtuar los conceptos de violación del quejoso, está allanando el camino para que se le conceda el amparo. El juez, en este caso, en la audiencia constitucional, no va a encontrar argumentos sólidos para sostener el acto reclamado. Tal es el caso que en esta ocasión, pues concluyo de manera personal, que en el caso de Hernández Martínez, nos demuestra que el juicio de amparo no solo es un trámite. Creo que la demanda requiere precisión estratégica. El informe justificado, lejos de ser una mera respuesta, es un acto en defensa que debe ser tan técnico como la propia demanda. Si la autoridad no la usa bien, si lo reduce a una simple justificación administrativa, como en este caso, su destino procesal está sellado. Creo que el amparo se concede no por la fuerza del quejoso, sino por la debilidad de la defensa del Estado. Es cuanto, señor moderador. Excelente. Hemos transitado entonces por los 3 ejes del debate, con análisis técnico y una aplicación práctica. Para concluir, me gustaría sintetizar las ideas claves que han surgido. 1. La demanda es el pilar. Su precisión es el acto reclamado y el cumplimiento de los requisitos formales no son caprichos. Son la base sobre la que se construye la litis. Un error aquí puede resultar fatal. 2. El informe justificado es la trinchera. Contreras lo define como la oportunidad de la autoridad para justificar su acto. Para que veamos que no es un abuso. El caso real nos muestra que cuando la autoridad abandona esa trinchera jurídica para refugiarse en excusas administrativas, como en este caso la falta de presupuesto, queda indefensa. El informe no es un simple recibido, es una contestación de demanda que debe ser tan robusta como la propia demanda que hace el quejoso. Luego entonces, las consecuencias son reales. La falta de un informe adecuado no deja a la autoridad en un vacío, la coloca en una situación de desventaja procesal, donde la presunción de certeza del acto juega en su contra si no sabe argumentar. En definitiva, el juicio de amparo es un caso de batalla técnico. Tanto el quejoso por un lado como la autoridad por otra deben jugar con las reglas del proceso. Un error en la demanda o bien un informe justificado en la contraparte, vacío de contenido, pueden definir el destino de un derecho fundamental. Agradezco a mis compañeros, Yaneli y Osmar, por sus brillantes aportaciones y este debate tan enriquecedor. Sin más, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Gracias, licenciados. Cuídense. Buena tarde. Buena tarde. Gracias, buena tarde.